Ok, le voy a dar unos minutitos a sus compañeros para que se conecten. ¿Y usted cómo sigue, Lick? Bien, ya mejor le cuento. Solo con un poquito de malestar, con tos, con ese. Pero en general bien. Ya estoy aquí en la universidad, ya me tocó presentarme. Ya no hay nada más por hacer. Ya igual a ustedes los veo esta semana, ya el jueves para nuestro examen. Así que un montón de cosas, pero vamos bien, vamos bien. A ver, que estoy buscando ahorita lo de la rúbrica del informe. Lick, disculpe, Sí, adelante. en todo caso de que la prueba no me salga negativa o que no infecto para el jueves, ¿cómo haría con el examen? Va a tener que reponerlo. Tener que reponerlo, va a tener que hacerlo en otra fecha. No, lo mejor es siempre, o sea, yo entiendo esa parte de que hay gente que dice que no, que todo tiene que ver con los días, pero lo mejor que podemos hacer realmente es poder asegurarnos que está negativo y a partir de ahí, lo mejor. Ok, a ver. Que yo hacer Usted. A ver, apuren a sus compañeros. Me gustaría terminar temprano hoy. Ahí se están conectando ya ahorita algunos. Licenciado, aprovechando el espacio ahorita que está en espera que se conecten, tenía una consulta. Con respecto a las demás pruebas que vamos a aplicar, ¿cabe la posibilidad de que ya no sea en la universidad por cuestión de lo que platicábamos en la semana pasada del ruido, que lo de un cubículo se escuchaba en otro? Porque yo apliqué el sábado y bueno, creo que ahí lo va a poder observar usted en el video, que a la muchacha llegó un momento que como que se aturdió y me dijo, disculpe, ¿me puede repetir? Me dijo, porque es que me tiene como aturdida escuchando allá y acá, entonces no me concentré, me dijo. Ok, pues fíjense que, miren, entiendo esa parte, pero vamos a esperar y si pudiera su compañera Gabriela, si me equivoco, creo que todavía no se ha conectado. No, todavía no se ha conectado. Si pudiéramos seguirlo haciendo donde ella, si ella pudiera hacernos ese favor, por mí está bien, porque ese lugar sí cumple con todos los requisitos que nosotros quisiéramos hacer. Y que vamos a esperar a ver. Por ahí se está conectando ahorita Gabriela. Entonces vamos a esperar. Si ella puede ayudarnos con ese tema y seguir aplicando ahí, yo no veo ninguna situación, ninguna dificultad. Ah, ok. Ahorita creo que se está conectando ya Gabriela. ¿Gabriela está por aquí ya? Hola, Gabriela. A ver. Ok. Bueno, vean, no hay más tiempo que perder. Yo quiero empezar ahí está, porque está por ahí. Gabriela.
Hola, sí. No sabía si era a mí que me hablaba. ¿Cómo va? Muy bien. Todo bien. Bueno, me alegra. Los demás por ahí vayan encendiendo su cámara porque vamos a iniciar la clase. ¿Ok? Vamos a iniciar con los que estén. No puedo seguir esperando más a que se conecten todas las personas. ¿Ok? Gabriela, fíjese que preguntaban sus compañeros si ellos van a poder continuar más adelante, seguir en el proceso de aplicación en un lugar fuera del SEM. Y esto por cuestiones que ya hemos hablado de dificultad de espacio, de que todo el tiempo hay gente que están haciendo sonidos, entre otras cosas. Es posible que para las siguientes dos pruebas, MMPI y Raven, que podamos tener siempre ese espacio habilitado o no. Sí, claro que sí. Creo que Moisés y la compañera que llegó, ellos pudieron ver de que incluso las aulas no sale el ruido, ni entra ni sale el ruido. Entonces, claro que sí. Cuando gusten, solo me escriben. Súper, gracias. Así que bueno, ya tienen, ya tienen su respuesta. Estábamos hablando de eso porque es muy complicado, según me cuentan, la aplicación. Yo entiendo, pues, porque la verdad es que el SEM no es como el CAPS. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de aplicar en el CAPS. ¿No? Nunca. En el caso del CAPS eran cubículos aislados y tenían aislante sonoro. Entonces, era muy diferente. Muy diferente. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Ok. Por ahí me han preguntado acerca de varias cositas. Vean, el video oficialmente se entrega el día de mañana. ¿Okay? Por ahí veo que hay varios que desde ya me están diciendo que tienen dificultades. ¿Okay? Les voy a dar un chance y voy a extenderlo un día más. ¿Ok? Entonces se va a entregar el día jueves por la noche. Pero el informe sí no se modifica. ¿Ok? El informe sí no. Ese sí no, ese está pero cronometrado a la perfección. Porque recuerden que ustedes me entregan el informe, yo les envío informe el mismo día que me lo entreguen. Y la entrega del informe, nada más para hacerles memoria, y ahorita voy a hacer la corrección de una vez aquí en el campus. Unidad 1, entrevista, video. El informe se entrega dentro de 4 días. ¿Okay? 4 días, que es el sábado 25. Y si ustedes pueden observar, se entrega. Vamos a ver. Tengo chance de compartirles pantalla. Esto, vean, importante. ¿A qué hora se entrega? Se entrega a las 4 de la tarde. 4. ¿Por qué se entrega a las 4? Porque yo lo descargo y ese mismo sábado se los envío. ¿Ok? Porque recuerden que ustedes tienen una segunda tarea, que es la coevaluación. Con ese informe que se les entrega, entonces ustedes tienen, de nuevo, 4 días, más o menos, 4 días más o menos para poder verlo nuevamente. ¿Ok? Y poder entregarlo. Hoy les voy a enseñar cómo llenar la coevaluación. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y lo otro es que quiero resolver dudas sobre el informe. ¿Ok? Solo regálenme un segundo también porque voy a hacer la corrección del video. El video le voy a dar chance que se entregue el jueves. ¿Ok? Jueves 23 de junio. Listo. Ok. Entonces, quiero empezar a hablar acerca del informe. En el caso del informe, ustedes ya tienen la rúbrica. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes puedan subir entonces a la rúbrica? Las partes que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Que ustedes ya traen esta formación. En este sentido, vamos a ver
todo lo relacionado con los datos generales. Y se lo voy a mostrar. Les voy a mostrar que conste, este es un ejemplo. Okay. Pam, pam. Un segundito. Ok. Un segundito, solo quiero mostrar. ¿Dónde está esto? Licenciado, tengo una pregunta. No sé si en las clases anteriores ha hablado en cuanto al examen. Sí. Ah, ok. No, pero pregúnteme. Es que yo no he podido estar como en las 2 últimas clases. Entonces, no, quería saber más que todo si usted iba a subir las diapositivas que presentó y de qué venía básicamente. El temario. Pero no hemos visto diapositivas realmente. Las que usted presentó en clases presenciales. Es que fue un protocolo. Sí, creo que ya está en el folder, Gabriel. Sí, ¿verdad? Lucía me dice que sí. Sí, ya está. Ah, ok, está bien. Y en el caso del protocolo, bueno, recuerden, el trabajo que nosotros vamos a hacer, recuerden que el día jueves nos vemos acá, ¿verdad? En el aula 406. Ese examen nosotros lo vamos a sostener el día jueves de 4 a 7, está estipulado. No es obligatorio, si se termina a las 5, a las 5 se puede ir, eso no es ningún problema. Entonces vamos a iniciar con el teórico y luego pasamos al práctico. ¿Qué es el práctico? El práctico no conlleva hacer un informe, el práctico lo que conlleva es trabajar. Yo le voy a dar puntuaciones naturales, le voy a dar un protocolo con puntuaciones naturales, calcula la cronológica de su paciente y luego ya trabaja con todo este tema y luego ya empieza a hacer lo que nosotros vimos. Conversión de puntuaciones naturales a escalares, puntuaciones compuestas, análisis de discrepancias, análisis de fortalezas y debilidades y termina con el análisis de proceso. Ese es el examen práctico. ¿Ok? Y ahora empecemos por acá con el informe. ¿Ok? Con el informe, ok, ya saben, yo en este tema, el único... Ok, lo otro. Vamos a ir viendo, ya voy a contestar ese mensaje que me enviaron al privado y si quiere mejor quédese al final para discutir un poquito. Entonces vean, los datos generales son datos muy sencillos. En este caso, si ustedes recuerdan en medición 2, preguntábamos la ocupación del padre, el nombre del padre, a qué se dedica, edad, entre otras cosas, o la escuela, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero en adultos es distinto. En adultos podemos irnos con estos datos que ustedes ven por acá. Nombre, la cronológica, sexo, fecha de evaluación. Es todo. Porque de ahí más adelante, voy a adelantarme un poquito, más adelante en antecedentes nosotros lo vamos a consignar. Nombre de los padres, edades, a qué se dedica. Entonces es duplicar. Este es un ejemplo, por eso si ustedes pueden observar en el caso de antecedentes está vacío. ¿Va? Este fue una tarea que hicieron porque esto fue en la universidad cuando apenas estábamos empezando con la virtualidad. Ellos trabajaron con un caso ficticio, no podían evaluar, entonces por eso pueden observar que hay 3 personas en la evaluación, ¿va? A diferencia de ustedes que están trabajando individual. Entonces,
De nuevo, ¿verdad? Por ahí pasamos de datos generales al punto número 2, motivo de consulta. Para todos, el motivo de consulta, pues es este, ¿no? Que se realiza con fines académicos, fines prácticos. Luego, la prueba aplicada, algo importante, vean. Muchas veces la gente solo coloca las siglas, ¿ok? Pero antes de colocar siglas, yo debo de consignar qué significan esas siglas. Entonces, por eso, como pueden observar acá, va primero el nombre completo, escala Wechsler de inteligencia para adultos, entre paréntesis WISE 4, su autor, la edición es importante y su editorial. ¿Por qué es importante? Y específicamente, ¿por qué es tan importante para WISE? Porque ya se dieron cuenta que hay editorial Pearson, hay editorial Manual Moderno, hay editorial, hay una más que es de las más famosas. Entonces, es importante consignar esto, porque hay algunos que dependiendo de la editorial, por ejemplo, en la editorial de Pearson, hay 3 libretas de estímulo, no 2, por ejemplo. El protocolo es un tanto diferente, así que importa. Y luego la conducta observada, ¿verdad? En el caso de la conducta observada, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Vean esto. Eso es algo muy parecido a lo que yo quiero que ustedes puedan consignar. El momento en que se desarrolló, el lugar donde se desarrolló la prueba, eso es importante, porque esto a mí me dice de que sí se cumplió, ¿verdad?, con los protocolos establecidos en términos de lugar, de ambiente, de temperatura, ventilación, entre otras cosas. ¿Ok? Aparte de eso, ustedes deben de colocar, vaya, por ejemplo, en el caso de Annalise, vaya, Analicet, ¿está por ahí? A ver, cuéntele a sus compañeros qué pasó con su paciente. Bueno, pero voy a hacer corte, entonces de repente hay un poco de ruido. Yo tuve un poco de interferencia yo tuve interferencia porque la mamá de la joven que estoy evaluando, pues no le quiso dar más tiempo, dijo que ya tenía, porque la niña esta había estado en la universidad todo el día y conmigo tenía la aplicación a las 3 de la tarde. Entonces se molestó y no permitió que termináramos la aplicación. Llegamos hasta la número 13. Ok, entonces eso se debe consignar, ¿sí? Eso se debe consignar en conducta observada. Porque conducta observada no es, o sea, literalmente no es solo lo que usted observó, sino, por ejemplo, todos los que me han dicho de que han tenido dificultades porque su paciente se mostraba un poco desconcentrado por el ruido externo, debe de ser consignado. Por ejemplo, si usted notó que cuando llegó a la aplicación su paciente llegó tarde, llegó sudado, venía corriendo, venía agitado, porque ya era tarde, porque le había pasado esto, usted lo consigna. Porque muchas veces nosotros no encontramos una explicación lógica a veces a los resultados que hemos pasado, que hemos obviado, que hemos pasado por alto, que en la conducta observada podemos obtener información muy valiosa. Como por ejemplo esto, ¿qué tal que en retención de dígitos le fue mal? Pero cuando usted estaba en retención de dígitos, al lado un profesor empezó a dar clases. ¿A quién le pasó? Bueno, a mí lo que me pasó fue, apliqué el sábado y también estaba aplicando a la compañera a la par. A veces yo yo decía las instrucciones o ella las repetía después o viceversa. Entonces, mi paciente tendía a confundirse. ¿Cierto? Sí, porque de casualidad íbamos al mismo tiempo ¿Sí? en todo. Entonces ahí fue algo que se nos complicó un poquito. Y puede pasar, Es totalmente comprensible. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que usted lo consigne, que usted lo ponga ahí. Eso es lo más valioso.
Eso es lo más importante. Usted no puede controlar eso, ¿o sí? ¿Puede controlar de que a media aplicación se fue la electricidad? No, estamos en Honduras. Cuando llueve, el alambrado eléctrico falla. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Sí, o sea, ¿me entienden? Pero lo importante es que usted lo ponga ahí. ¿Estamos? ¿Dudas? No, le Ok, aprovecho para hacerles algunos comentarios en este sentido. Vean. ¿Qué notan acá en la conducta observada? Voy a ir señalando palabras. ¿Qué ven? Los acentos, las tildes. mezcló letras mayúsculas. Errores ortográficos. Exactamente. ¿Qué no quiero yo? Esto. ¿Ok? ¿Qué no quiero yo? Por ejemplo, aquí mezclo mayúscula y minúscula. Aquí dice se realizó la aplicación, se mostró una actitud carismática, colaboro con la aplicación hasta finalizar la sesión. Mucho cuidado. ¿Okay? Antecedentes, ni los voy a tocar porque los antecedentes, pues, ustedes ya dedicamos una clase entera. Y ahora me paso al apartado de análisis cuantitativo. ¿Ok? En el caso del análisis cuantitativo, ustedes, del análisis e interpretación de resultados se divide en dos. En análisis cuantitativo y cualitativo. Vean, ese es mi estilo de redacción. ¿Ok? ¿A cuántos de ustedes les enseñaron que estos puntajes iban en anexos? Adelante, no quiero que se cuelgan. ¿A quiénes les enseñaron que estos puntajes, estas tablas, que son tablas resúmenes de los puntajes más importantes, debían de ir en anexos? La verdad. ¿No les enseñaron? A mí me enseñaron que iban, pero en prueba aplicada. O en prueba aplicada, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de MMPI, lo vamos a colocar en prueba aplicada, por ejemplo. ¿Ok? De nuevo, esto es un estilo de redacción. ¿Le cambia valor al informe? No. El problema es que no fueran los cuadros. Ahí sí. Ese sí sería un problema. Yo esto lo hago principalmente por términos, por facilidad. ¿Ok? Porque aquí tiene los cuadros resúmenes y en la siguiente página ya tiene el análisis cualitativo. Entonces no tiene que estar yéndose a la prueba aplicada y moviendo para estar viendo los puntajes. Entonces, es por un tema de facilidad, no es por otra cosa. Entonces vamos a organizar, si ustedes pueden ver, hay 5 tablas. ¿Ok? La primera tabla es una tabla resumen con la descripción de los índices y el CI. ¿Ok? Vamos a ir a ver los 4 índices, el CI, más el índice de capacidad general, que eso se lo voy a enseñar a hacer hoy. ¿Ok? Nosotros obtenemos estos puntajes, estos 3 puntajes, ¿verdad? Nosotros los obtenemos, ya sabemos, de nuestro protocolo, y nada más esta parte de la categoría nosotros lo obtenemos de nuestro manual de Sattler. ¿Ok? Todos han trabajado ya con el manual de Sattler, ¿verdad? ¿Sí? No. Pónganse pilas. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, si ya trabajaron con el manual de Sattler, ya están familiarizados con esta hojita, ¿verdad? Del cuadro de 1. ¿Sí, verdad? Donde hay valores, ya sean puntajes escalares o en rango percentilar, y se da una descripción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y estos son los que nosotros vamos a utilizar.
tanto para los índices como por su prueba. Porque nosotros nos vamos a ir para acá como una forma descriptiva, pero yo prefiero que en lugar de utilizar esta, ¿okay?, utilicemos esta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta es más especializada. Si ustedes ven, en general aquí, en esta primera columna, da lo mismo que sea un puntaje de 13 que de 19. Porque fortaleza, ¿no? Pero sabemos que no es cierto. No es lo mismo un puntaje de 13 que un puntaje de 19. Hay dos desviaciones estándar de entre 13 y 19. Es muy importante que mejor nosotros vayamos a trabajar con esto. ¿Okay? Igual para los CIs, no es lo mismo, perdón, para el rango percentilar, no es lo mismo un rango percentilar de 84 que uno de 99. ¿Estamos? ¿Todos me siguen hasta acá con el informe? Uy, perdón. Sí, licenciado. Oh. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, de ahí vamos a obtener cada una de las tablas, ¿verdad? Recuerden, cada tabla va con su título. Lo otro, vean, yo no tengo ningún problema. Ellas decidieron trabajar con blanco y negro, perfecto. ¿Se quiere trabajar con rosado? Perfecto, no hay problema. ¿Quiere trabajar con azul? No hay problema. Pero todos los cuadros deben de ir con el mismo formato. ¿Ok? No es que el primero es azul, el segundo es verde, el otro es rojo, el siguiente es amarillo, el otro es multicolor. Ya casi parece un arco iris entero. No, el informe debe de ser sobrio, debe de utilizar un mismo estilo para todos. ¿Ok? Y si ustedes ven, tenemos el ICB, IRP, IMT y finalmente el IBP. ¿Dudas con respecto al análisis cuantitativo? ¿No? ¿Todo bien? No. Esto usted lo dividió así como está, más o menos como en el protocolo. Están Perdón, divididos por... ¿Esto usted lo dividió, el análisis cuantitativo, así como aparece en el protocolo? Sí. Ah, ok. Es más fácil para guiarnos nosotros, porque así como lo tiene usted, se ve mejor ordenado que como lo hacía yo en otras clases, la verdad. Sí, es que es mucho más fácil ordenarlo ya por índices, porque lo agrupa, incluso, por ejemplo, voy a abrirles el protocolo. Incluso les muestro el protocolo. Sí están viendo el protocolo, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Sí. Entonces, ustedes incluso pueden observar, lo que hago yo acá es, empezamos de aquí, de este cuadro, ¿sí? Utilizamos todo este cuadro. Adicionalmente, de este valor, adicionalmente le agregamos el ICG, el índice de capacidad general, y de ahí me paso acá. ICB, IRP, IMT e IBP. Sencillito. ¿Estamos bien? Sí, gracias, Lick. Muy bien. Pasemos entonces ahora al análisis cualitativo. Pregunta, hasta voy a dejar de compartir. Pregunta, ¿cómo se les enseñó a ustedes a hacer el análisis cualitativo? Creo que, bueno, a mí me lo enseñaron haciéndolo de forma ascendente. Primero ponemos la calificación más alta con las fortalezas que las encontrábamos en el manual y así cada párrafo explicando las fortalezas de ese porcentaje, de ese CI, por así decirlo. Y hasta abajo hasta llegar a las debilidades. Así es como lo recuerdo yo. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Denzel. ¿Alguien más?
Que me diga De lo general a lo específico. O sea, el primer párrafo es para el CI total y después los índices. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Así como ambos, tanto Denzel como Lucía, lo dijeron correctamente. El orden quizá va a cambiar un poquito y yo este es el orden que les aconsejo que puedan hacer ustedes también ya en su práctica profesional. Vamos de lo general a lo específico y empezamos como como una investigación. Usted tiene que empezar hablando de la parte descriptiva, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden observar, este primer párrafo es una descripción de qué es la prueba, ¿cierto? O sea, nada más, o sea, es un instrumento psicológico, mide puntos fuertes y débiles, se divide en 4 índices, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es una descripción de la prueba. Luego vamos al siguiente párrafo, que es el párrafo del CI total. ¿Ok? Yo en lo particular no me molesta que lo haga así, no tengo ningún problema, creo que ustedes lo han hecho, ya lo han aprendido de esa manera. No, a mí me da igual realmente cómo lo coloquen, pero si lo quieren hacer así, hagan, adelante. ¿Ok? Lo otro, importante. Yo empiezo a hablar, tal persona con tal edad cronológica obtuvo tanto puntaje, ¿verdad? Que significa que está promedio y le sitúo en un rango de 30. Lo importante de esto es, a ver, pregunta, ¿qué significa el percentil? ¿Qué significa el percentil? O sea, que esté en un percentil de 30. ¿Qué significa eso? No puede ser que no me estén respondiendo en medición 3. Creo que es como si, por así decirlo, un dato que está dentro de un grupo. Ok. Evaluar a un grupo de personas, digamos, de 100, por ejemplo. Entonces ellas se encontrarían el 30 sobre 100, algo así más o menos, creo que. Exactamente. Exactamente. Entonces, vean, yo tengo que explicarle eso. Okay, yo le explico una vez y el momento para hacerlo es acá. Entonces, ¿qué significa este percentil de 30? Eso quiere decir de que si la colocamos un grupo de 100 personas, ellas se encuentran en el puesto 30. O sea, hay 70 personas por encima de su puntuación. Y voy a la misma pregunta. ¿Qué significa los intervalos de confianza? Pues creo que aquí es que su CI total está entre 87 y 97. Eso quiere decir de que si yo le vuelvo a aplicar, probablemente su valor, ¿sí?, vuelva a estar dentro de este puntaje. Aquí es donde yo aprovecho para explicar esto. ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, Lick. Muy bien. Hacemos exactamente lo del índice de capacidad general. Exactamente igual. Hacemos exactamente igual con el índice de comprensión verbal. Vean, por ejemplo, no se inventen nombres. No sé qué índice es el ICM. Yo digo el ICB. El ICM no. Vean, no se inventen nomenclaturas. Y vamos a seguir entonces este mismo protocolo. IRP, IMT e IBP. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá con esa parte? ¿No? No quiero No, que me estén diciendo después que no entiendo. Ok. Bueno, siguiente paso entonces, ya hablamos de toda la parte descriptiva de SI, de los índices. Vamos ahora al análisis de discrepancia. ¿Ok? Para el análisis de discrepancia, vean que aquí ellas cometieron un error de dedo. ¿Ok?
porque el análisis de discrepancias no debe de llevar su propio numeral, ni tampoco debe de llevar el título. Entonces, en prosa, usted continúa. Y usted, por ejemplo, viene, voy a hacer una corrección acá. Por ejemplo, vengo yo, elimino todo esto, ¿sí? Y escribo. Y coloco yo por acá. Cuando comparamos las distintas puntuaciones de los índices obtenidos, nos demuestra que en los índices de comprensión verbal, de razonamiento perceptual, Yemedi obtuvo una puntuación, tararararara, ¿verdad? Pero voy a hablar nada más de lo significativo, ¿ok? No hablo de lo no significativo. ¿Entendieron? Repito, hablo de las diferencias significativas, no de las que no son significativas. ¿Ok? Y cuando hago esto, entonces, vean, se encontró una diferencia de 15 puntos, lo cual indica que es significativa. Y explico, ¿qué explicación hay? Que, por ejemplo, en el caso del ICB, es una puntuación más alta que en el IRP. Bueno, que tiene más habilidades de tipo verbal, que tiene más habilidades en términos de riqueza, de fluidez de ideas, ¿cierto? Y voy así con cada una de ellas. ¿Ok? Pero de nuevo, describo, vean, aquí por ejemplo, en este ejemplo, nada más habían 3 discrepancias significativas. ¿Entiende? Lo otro que les iba a decir, vean, tienen que manejar mucho Sattler. Voy a Sattler, me voy por acá al capítulo número... Aquí está. ¿Ok? Sé que aquí dice tercera edición, pero básicamente es la misma. ¿Ok? Entonces, vean, yo voy a irme por acá y aquí voy a adelantar y voy a llegar hasta la descripción de cada índice. ¿Ok? Los índices, qué significan, por ejemplo, cómo son los puntajes, qué significan los puntajes altos y bajos. Y luego, por ejemplo, en el capítulo 15 yo puedo encontrar subprueba por subprueba. ¿Ok? Lo único que no vamos a encontrar acá es peso figurado, bueno, las 3 subpruebas nuevas, peso figurado, rompecabezas visual y cancelación. Estas son las únicas que no van a encontrar, pero que ustedes pueden encontrar qué mide, qué evalúa en la presentación. ¿Okay? Así que vean vocabulario, qué significa, qué es lo que nosotros estamos midiendo. Y si me voy más adelante, todo esto me salto de pautas de aplicación, protocolo de registro, secuencia inversa. Avanzo. Aquí. Y llegó por acá. Aquí está. ¿Okay? ¿Qué significan las altas puntuaciones? ¿Qué significan las bajas puntuaciones? Por su prueba. Esto ustedes lo van a necesitar para cuando empiecen a desarrollar el siguiente punto, que es el análisis de fortalezas y debilidades. ¿Okay? De nuevo les hago la misma observación. Aquí no debe llevar título. ¿Okay? Simplemente inicia en prosa, así como lo hicieron ellas. ¿Okay? De nuevo, ¿qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar de las habilidades que sobresalen o de aquellas debilidades que también son muy prominentes. ¿Dudas, preguntas, consultas?
No, Lick. Ok. A ver, quiero que enciendan cámara y que me digan no con la cabeza, literal. Así lo voy a pedir. Enciendan cámara. Le voy a preguntar nuevamente. ¿Tienen dudas? Como cipote más o menos así de primaria. No, mister, no tengo dudas. Ok, bueno. Esa es mi prueba fehaciente para que no vayan a decir después que no les expliqué cómo hacer el informe. Es que creo que las dudas van a salir cuando estemos trabajando en el informe. No, y Exacto. de eso estoy segurísimo, pero, o sea, la idea de esto, vean, Va a recibir 1000 correos ese día, Lick. vean, pero, lo importante de eso es que entiendan que el informe a la primera no va a salir perfecto. Por eso me lo dan primero a mí. Yo hago una recomendación, hago correcciones para que en el integrado sí ha de ir pulido. Recuerden que tienen esa segunda oportunidad. Ya para el integrado debe de ir con todas las correcciones hechas. ¿Okay? Continuemos. Vamos entonces aquí a las conclusiones. Vean, en el caso de las conclusiones, es un resumen de los hallazgos más importantes. No es repetir todo lo que encontramos. ¿Y cuál es el resumen de los datos más relevantes que podemos encontrar? En este caso es el puntaje total para el CI total y el índice de capacidad general. Y aquí más adelante, esto también es relevante, la discrepancia nada más de ICB con IRP. Recuerden que yo les había dicho de que esta discrepancia adquiere un valor significativo, ¿recuerdan? Porque básicamente ustedes aprendieron en WIPSI el CI verbal y el CI de ejecución. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, estos dos índices básicamente vienen a suplir esos dos CIs. ¿Ok? Pero hay algo importante que aquí les hizo falta a sus compañeras. Y yo se los agrego acá, que son sus propias observaciones y conclusiones clínicas. ¿Okay? Usted aquí puede colocar, por ejemplo, dentro de lo que he oído, resulta evidente que en el proceso de aplicación existieron variables tales como se las describe, que pudieron o que pueden disminuir la capacidad de nuestro del evaluado. ¿Sí? Pues la capacidad. Sí. ¿Sí se entiende? Aquí yo quiero sus comentarios, no solo un resumen de los hallazgos importantes. Yo lo que quiero ver acá es lo que usted opina de la aplicación. ¿Qué pasó? ¿Fue demasiado molesto el ruido? ¿Pudo haber interferido en las habilidades del individuo? O, por ejemplo, usted puede decir, bueno, probablemente el puntaje que obtuvo fue un puntaje muy bajo, pero si hacemos el análisis, este individuo donde puntuó bajo fue en las subpruebas que requerían de funcionar con un tiempo límite, por ejemplo. Entonces, probablemente sí tenga habilidades, pero como está trabajando con tiempo límite, probablemente eso él no puede trabajar con mucha rapidez, por ejemplo. Y todo eso que les acabo de decir, todas son observaciones clínicas. Lo que usted logró obtener
de información relevante para su paciente. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Ok. Y paso al siguiente punto. ¿Cuántos de ustedes en las recomendaciones no se han encontrado que dentro de las recomendaciones que les dan es juegue rompecabezas o juegue, haga ejercicios de memoria, lea cuentos, lea acertijos? ¿Quién? Hablen, hombre. También aburrido usted hoy. Algo que mejor me va a Creo que todos los que hemos leído eso en informe. Sí, siempre se pone eso. Ajá. Ok, y ahora les pregunto. Usted, imagínese, no se imagine a usted mismo como profesional de psicología. Imagínese usted como un cliente. Usted pagaría, ¿cuánto pagaría más o menos por una evaluación de este tipo? Más o menos. Yo una vez coticé uno y me dijeron que eran 3 pagos de 1.200 cada uno. O sea que 3.600 lempiras. Sí, más o menos. ¿Alguien más? Pues chica, nunca se han puesto a pensar cuánto van a ganar por aplicar una de estas. Es que depende, porque yo estuve yendo, bueno, a terapia y la verdad que no me cobraban tanto, eran 400 lempiras, la verdad, cada sesión. No, pero hablo de aplicación de prueba, no de... No, eso sí no. No, pero yo me refiero a esto. Bueno, barato, 3.600 pesos, creo que está bien, está aceptable. Y usted va a pagar 3.600 lempiras para que la recomendación sea juegue rompecabezas. No. Usted pagaría 3.600 lempiras para que dentro de su recomendación sea lea cuentos. Hablen. País. No, mejor lo busco en Google. ¿Verdad? ¿Verdad? O usted pagaría 3.600 pesos más 3 sesiones, más trabajo, más tareas, para que le diga, enfóquese en las relaciones, todo y sus partes. ¿No, verdad? Si usted me pregunta a mí, yo no volvería ni tampoco recomendaría a alguien que dentro de sus recomendaciones sean esas. Entonces, vean, no estoy diciendo que sean malas, pero sí son incompletas. Eso sí le tengo que decir. Porque, o sea, puede mejorar algunas habilidades con lo que usted le acaba de decir. Sí, pero yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué es importante hacerlo? Entonces quiero que vean, este es uno de los ejemplos que algunos hicieron. O por ejemplo, enfocarse en actividades o técnicas de aprendizaje visual. Se recomienda realizar diagramas, esquemas, mapas conceptuales o la utilización de una agenda para escribir en ella las tareas que tiene que realizar de forma corta y visual, ya que ayudará en mejorar el aprendizaje visual. También apoyarse de material visual como videos, diapositivas que expliquen lo que estás intentando aprender. O, por ejemplo, reforzar la motivación. Por ejemplo, fijar una meta y dividirla en pasos. Colocar una fecha para culminar desafíos, realizar autoevaluaciones con el fin de reflexión y mejora. Marcar el progreso para ser conscientes y crear una rutina que genere constancia en dichas actividades. ¿Ok? Y aún así, estas no son las mejores recomendaciones que ustedes pueden observar.
Pero por lo menos, ahorita voy a buscar otras recomendaciones que a mí me gustaron muchísimo, que se las voy a mostrar. Listo. Ok. Miren esta. Para mejorar las habilidades visoperceptuales, se recomienda realizar actividades que implican desarmar un objeto y volverlo a ensamblar, como rompecabezas, cubos Rubik, y esto permitirá trabajar en las relaciones parte-todo. Eso lo podrá realizar 3 veces por semana por 25 minutos al día. ¿Le estoy diciendo que juegue rompecabezas? Sí. ¿Le estoy diciendo que juegue con un Rubik? Sí. Pero le estoy explicando por qué. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de una recomendación que solo diga, juegue con rompecabezas? A explicarle por qué es importante, qué queremos lograr con esto, para qué sirve lo que le estoy mandando a hacer. ¿Entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Por los momentos no, Lick. Ok. Entonces, esto me lleva al siguiente punto, que ya son los anexos. ¿Ok? En los anexos, ¿qué debe de ir? Protocolo. Los cuadernillos de respuestas. Cuadernillo de respuesta. ¿Qué más? Con eso es suficiente. Solo le quiero agregar aquí también es lo que nosotros vamos a trabajar, que es el índice de capacidad general. Se lo voy a mostrar. En el caso del índice de capacidad general, ok. Solo es esto. Ok. El índice de capacidad general es muy rapidito lo que yo les voy a mostrar, qué significa, cómo se obtiene, entre otros. Y esto también, si quieren, pueden sacar una captura de pantalla, que esto es lo que yo espero que ustedes coloquen dentro de los anexos. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿De dónde sale el 87, Alex? Eso se lo voy a enseñar yo. Ah, ok. Ok. Entonces, son las 4:56. ¿Les parece? Nos tomamos unos 5 minutitos. Quiero ir al baño. Y volvemos a las 5:01. ¿Ok? Bueno, con esto doy por cerrado el tema del informe. Y vamos a empezar a ver el tema del índice de capacidad general. ¿Dudas? Una última vez. ¿Dudas? No, Lick, de mi parte no. No, Lick. Ok. Muy bien. Entonces, nos vemos en unos minutos. Bueno, 5:02 para seguir. Hola, ¿siguen acá? Hola, Hola. Lick. Perdonen, ahorita Hola. me atrasé, pero es que me encontré con la jefa y de un solo me agarró y me dijo, ve, de un solo aprovecho, y me pidió toda la documentación de la incapacidad que tuve la semana pasada y todo eso. Así que, sorry, pero me tardé un poquito más.
Lick, le escucho bien bajito, no sé si será mi dispositivo. ¿Todos los demás me escuchan igual o me escuchan bien? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Ok. Entonces continuemos por acá. ¿Ya están viendo pantalla completa? ¿Sí, verdad? Sí. Entonces empecemos a hablar del índice de capacidad general. El índice de capacidad general es un valor, ¿sí?, que se obtiene y es un índice adicional al que nosotros hemos observado, a los 4 tradicionales, ICD, IRP, IMT e IBP. El índice de capacidad general es, en primer lugar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en esto del manual técnico. Si ustedes recuerdan, yo les subí dentro de la carpeta, hay un manojo de unas hojas por ahí que están fotocopiadas, no sé si las ubican. Se las voy a mostrar. Okay. Segundo. Pum, pum. ICG. Fotografías. ICG. Un segundito. Vamos a ver por acá. Ok. Esta hojita que ustedes ven por acá, ¿sí?, que dice cálculo del ICG, cálculo y utilización del ICG. Estas son las hojas que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Solo esto que ustedes ven aquí del ICG, cuándo utilizarlo, cómo sirve, cómo se calcula, entre otras cosas, eso está en la presentación. Entonces yo me voy a ubicar de una vez en la tabla P1. ¿Ok? Que eso es lo que nosotros vamos a utilizar hoy. Me paso de nuevo a la presentación. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Es ese compendio que les acabo de mostrar. Así que empecemos por determinar qué es el ICG. El ICG, el índice de capacidad general, es la suma que nosotros obtenemos de las puntuaciones compuestas de las 3 subpruebas del ICB y del IRP. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, vamos a ver más adelante. ¿Cuándo utilizar el ICG? Cuando hay diferencias muy significativas. Sobre todo, excluimos las de IMT y las de IBP porque sobre todo trabajan con tiempo. Y esto ofrece, ¿verdad? Este índice ofrece una puntuación menos sensible que el CI total respecto a las subpruebas del IMT y del IBP. ¿Por qué creen esto? ¿Por qué creen que necesitamos del IMT y del necesitamos una medida adicional de esto? ¿Qué creen? ¿Qué se olvidaron? Regálame un segundo, perdón. Regálame un segundo.
Ok, ya de vuelta por acá. Les preguntaba entonces, ¿por qué creen que necesitamos una medida adicional que pueda ser un poco menos sensible que el CI total en términos de las pruebas como el IMT o el IBP, las subpruebas que componen estos índices? Y esa respuesta ustedes la pueden observar aquí. Por ejemplo, ¿les pasó que quizás alguno de sus pacientes era muy distraído y usted le decía una serie de dígitos, no le prestaba atención y le fue muy mal en retención de dígitos? ¿A nadie? Es que todavía no han calificado, creo que todavía no han calificado. Yo no le. ¿Quién más? O quizás que todavía no lo han comprobado, pero de repente que, dice usted, muy probable que esta persona salga baja en esta prueba porque le suspendí rápidamente. Hey, chavos, despiértense. ¿Qué les pasa? Que en mi caso, mi paciente sí salió baja en el memoria de trabajo, pero ella me dijo que era que ella tenía mala memoria. ¿Y eso debido a qué? ¿Perdón? ¿Y eso por qué se debe? ¿Es diagnosticado que tiene un problema de memoria o ella cree que tiene problemas? Ella cree. Pero nunca se lo han diagnosticado formalmente como tal. No. Ok. Bueno, pero vaya, imaginemos que nos encontramos ante una persona, vaya, como el ejemplo de Lucía, que de repente la persona tiene dificultades en términos de memoria por un golpe que sufrió, como un TCE, que es un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, este tipo de personas, o por ejemplo, personas que sufren de demencia o de Alzheimer, por ejemplo, podrían imaginarse lo difícil que puede ser aplicar una subprueba de estos índices. Entonces, si nosotros queremos igual obtener, ¿verdad?, una buena medida de las habilidades del individuo, pero que son inherentes a las dificultades de atención o a otras dificultades de tipo neuropsicológico, pues esto va a estar asociado con en detrimento de las habilidades en estos índices. Entonces, el ICG aparece como una medida complementaria, no una medida sustitutiva. Siempre debemos de sacar CI total, esto es importante, pero podemos utilizar el ICG para poder complementarlo. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros tenemos individuos que posiblemente puedan tener problemas de tipo neuropsicológico que necesitamos clarificar. Por ejemplo, personas que, como el ejemplo de Lucía, quizás de repente esta persona tiene dificultades en términos de memoria, pero no está segura por qué. O, por ejemplo, una persona que ha mostrado sintomatología asociada con demencia y quizás no está muy clara de si es o no es, bueno, aquí podemos utilizarlo. Estos puntos son muy, muy valiosos para poder entenderlo. Y también podemos utilizarlo dejando como ese primer criterio lo dejamos de lado y avancemos al siguiente y avancemos cuando hay diferencias que son significativas e infrecuentes. Significativas ya sabemos a qué hacemos referencia. E infrecuentes nos hacemos referencia a que no son muy frecuentes en la población. Eso quiere decir que es una tasa base que puede ser del 50% o menos. Y cuando hay diferencias entonces entre ICB e IMT, IRP, IBP e IMT, IBP. O también entre las mismas subpruebas del IMT y el IBP. ¿Ok? Eso es como un conocimiento general. El ICG igual lo vamos a utilizar para nuestro paciente.
¿Y en qué consiste entonces el protocolo que vamos a desarrollar? Muy sencillo. En primer lugar, nosotros vamos a tomar los puntajes escalares de las 3 subpruebas de ICB y las 3 de IRP. Vamos a ubicar nuestro puntaje en la tabla 1. Vamos a colocar ahí el índice compuesto, el rango percentilar y el nivel de confianza. Luego vamos a hacer de nuevo una discrepancia entre SI total e ICG. Luego vamos a buscar el rango de edad, nivel de significancia, o sea, su valor crítico y tasa base. Es exactamente igual el mismo protocolo que ya hemos aprendido. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, David? Sí, algo, ando un poco así como perdido, pero... ¿Por qué? No, algo nuevo, entonces, pero ya le vamos agarrando. ¿Todo claro, Ruth? ¿Todo bien? Igual que el compañero. Ok. No, pero por lo menos a grosso modo, quiero que me digan, ¿es lo mismo que hemos hecho en todo lo demás? Sí. Sí, lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Quiero hacerles una pregunta. Y aquí se va a salvar a alguien que ya tenga sus puntajes. ¿Alguien ya tiene de su paciente sus puntajes escalares? Yo no le. Todavía no he calificado el protocolo. ¿Todavía no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo tampoco, Lick. Parece que no, Liz. ¿Alguien Estoy dijo? en proceso. Alba. No, Lucía, creo. Lucía. Sí, yo. Ok. Sí. Ok. Entonces, a ver, Lucía, hagamos el ejemplo con usted. Voy a utilizar una página en blanco. ¿Ok? Necesitamos entonces los valores de las 3 subpruebas de ICB y de IRP. Con cubos, matrices, rompecabezas visual. Y de aquí tenemos vocabulario, semejanzas e información. ¿Ok? Dispare. En vocabulario tiene 12, ¿Ah? en semejanzas 8 y en información 10. 12, 8 y 10. Ujú, 30. Estuvo fácil. ujú. Está muy feo. En diseño con cubos tiene 12, en matrices tiene 10 y en rompecabezas visual tiene 7. 7. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros puntajes. Ahora vengo y sumo también estos dos. Esto me da 30 más 29 para hacer un total de 59. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Ruth. Sí, Lick, sí. Ok. Entonces, con este valor, ahora me voy a mi tabla B1. ¿Ok? Y ubico, como pueden observar por acá, está en la suma de puntuaciones escalares, ¿sí? Que empieza desde 6, ¿ok? Hasta 114. ¿Ok? Para nuestro paciente, ¿verdad? Obtuvo un puntaje de 59, ¿cierto? Que lo ubica, entonces, en este valor. 59. ¿Ok? Y entonces, la puntuación compuesta del ICG, que es el primero que nosotros observamos por acá, es de 97, con un percentil de 42. Déjenme revisar dónde está el 0.05, que es la 95, que es este último.
Y estos son los valores que ustedes me preguntaron que dónde salían, ¿recuerdan? Entonces aquí tenemos el ICG, el percentil y el intervalo de confianza. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Ya apuntó esos valores, Lucía? Sí. Muy bien. Ahora entonces voy a la presentación y lo que yo voy a hacer es un análisis de discrepancia para que ustedes lo vean. Ya cumplimos con el primer paso, ¿cierto? El primero, con el segundo. Ahora vamos con el tercero, que es comparar el CI total y el índice de capacidad general. Entonces, ¿cuánto obtuvo usted CI total? 91. 91. Ok. Y voy a colocar otro color. ¿Y cuánto habíamos obtenido de ICG? 97, ¿cierto? Sí. Ok, importante. Siempre, 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 siempre va a ser CI total menos ICG. ¿Ok? Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es contrastar el CI total con una nueva medida. Esto me da, entonces, un resultado de menos 6. ¿Cierto? ¿Y por qué es importante el más o el menos? ¿Recuerdan? En estos análisis de discrepancia. ¿Por qué es importante? Para la tasa base. Exactamente. Para la tasa base. Porque ahora vamos a ubicar el rango de edad y el nivel de significancia. Y para eso nos vamos a la tabla B2. Ok. ¿Cuál es la edad de su paciente? 21 años. 21 años, que es el que está hoy. Este grupo. Y al 0.05 obtenemos entonces el valor de 4.10, ¿cierto? Ese es mi nivel de significancia. Ahora viene la pregunta. Menos 6, dejemos ahorita el menos de lado, ¿verdad? 6 es mayor que o menor que 4.10. Mayor. Mayor. ¿Qué significa eso entonces cuando la diferencia es mayor que el valor crítico? Que hay significancia. Exactamente. Eso quiere decir de que hay una diferencia significativa entre el CI total y el ICG. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las otras puntuaciones? Y me gustaría que me comparta acá las puntuaciones del ICB, puntuación compuesta, ICB, IRP, IRP, y el IMT y el IVP. ¿Cuáles son las puntuaciones que obtuvo compuestas? En el ICB y el IRP tuvo 98 en las dos. En IMT 66 y en IVP 104. Entonces quiero que vean entonces esto. 98, 98, 66 y 104. Para hacer un total de CI total de 91. Ahora con esta información que ustedes están viendo, el ejemplo de Lucía es el mejor ejemplo que les puedo mostrar para que ustedes observen
¿qué pasa cuando nosotros tenemos una puntuación muy baja en uno de los índices que no forman parte del ICE y del ICE? ¿A qué conclusión llega usted, Lucía? Pues Así, a primera mano, ¿no? evidentemente que sí tiene debilidad en memoria a corto plazo. No, indiscutiblemente que tiene dificultades en este sentido. Eso indiscutible. ¿Ok? Pero la pregunta de esto es, cuando nosotros hacemos el análisis entonces de esta persona, ¿sí? De este individuo, podemos observar que si no fuera por el IMT, fácilmente su CI podría subir 7 puntos, 6 puntos, perdón, a un CI de 97. Y que conste, ¿segura que 66 es el valor de IMT? Sí, tuve que descontinuar las subpruebas. Pero segura, porque me pareciera que es muy bajo como para el puntaje total de CI. Sí, de hecho, creo que ella empezaba bien. Por ejemplo, en retención de dígitos, se le olvidaba los últimos dígitos. Incluso en orden inverso solo llegó hasta el reactivo 3. Y en aritmética también se descontinuó bien rápido. Llegó hasta el 11 porque me contestaba que no sabía. Incluso me pedía que le repitiera la pregunta. Ok. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que este individuo, pues obviamente, esta persona tiene dificultades para poder entonces asociar elementos de tipo cognitivo memorístico. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto del del ICB, perdón, del CI total con el ICG? Es que si no fuera por este puntaje del IMT, muy probablemente tendríamos una persona con un puntaje de CI total mucho más alto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, consultas? Nos falta nada más el último pasito, que es la tasa base. ¿Dudas? No, Lick. Ojalá estén escribiendo en el chat de WhatsApp. No le entendía lo que dice el link. Ya ven por qué no estoy en el chat de WhatsApp. Ok. Entonces, voy a la última parte, que es obtener la tasa base. ¿Ok? En el caso de la tasa base, nosotros vamos a desarrollar la composición, ¿sí? Con el valor entre la discrepancia que acabamos de obtener. ¿Cuál era el valor? ¿Recuerdan? 6, ¿cierto? ¿Y la diferencia era positiva o negativa? Negativa. Negativa. Quiere decir de que mi tasa base es del 13.3. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Y con eso pueden observar por acá, aquí, llenamos todo lo que acabamos de observar, ¿cierto? Suma de puntuaciones escalares, ICG, rango percentilar, intervalo de confianza, tasa base, la operación que nosotros acabamos de observar y el valor crítico. ¿Vamos bien?
¿Preguntas? ¿Consultas? Lick, solo si me confirma, esto lo tendríamos que agregar en el informe. Sí. Esto va en anexos. Va en anexos, Sí, como les bueno, dije. ¿Perdón? listo, gracias. Gracias. ¿Ok? Para el examen, y con esto termino, y si quieren vamos encendiendo ya sus cámaras, y con eso terminamos también la sesión de hoy. Para el examen van a necesitar esta hojita, porque van a necesitar trabajar con el ICG. ¿Ok? Entonces, traigan sus hojitas. Lo otro importante, chavos. Link, es que no ando mi manual de aplicación. No sé, pero eso de que no, que me lo va a prestar mi compañero y mi compañera, no. Eso sí, yo soy muy celoso y por eso se los digo desde hoy. Desde hoy aliste su manual, aliste sus lápices, borrador, sacapunta, lápiz tinta, todo lo necesario. Si usted necesita regla, lleve regla, no hay problema. Calculadora, pues chicas, son sumas de decimales, así que dejen de inventar, ¿verdad? De que van a traer calculadora, pues no les estoy poniendo a sacar el radio del sol, nada por el estilo. Son sumas de primer grado. Así que sin calculadora, dejen de inventar. Lo otro, pues, nos vemos temprano. Yo voy a estar desde temprano aquí el jueves. Traten de venirse con tiempo, ¿ok? Para que no les agarre a medio palo. Está lloviendo, o sea, lo otro, vénganse con tiempo. Y lo otro que les iba a decir, ya les voy a mandar un correo electrónico más al rato con una de las nuevas instrucciones que está girando la universidad a partir del 4 de julio, que van a tener que ingresar con su forma 03 con un código QR. Pues para que estén atentos de eso. Si pueden traerlo ya para el jueves, mejor, porque creo que mejor evitar. Ahorita es mejor evitar que no vaya a entrar por algún tema de estos. ¿Okay? Así que bueno, nos vemos el día jueves a las 3:55 p.m. aula 406. Traigan todos sus materiales y ese mismo día terminamos ya nuestra unidad. Quiero ver si el próximo martes les enseño cómo trabajar con las versiones cortas. No sé si ustedes ya han trabajado con versiones cortas en Whisk y en Wipsy. ¿No? Entonces quiero ver. O tal vez podemos dedicar un rato ese día después del examen a verlo. Si todavía hay tiempo y si se quedan todavía con ánimos para poder mostrarles cómo hacer. ¿Okay? O si no, el próximo martes. No hay estrés. ¿Okay? Bueno, pórtense bien y nos vemos el jueves. Gracias por ahí las personas que me escribieron aquí al personal, al chat. Se quedan al final para poder hablar. Hola, licenciado. Soy Neidi, la que le escribí por chat. En mi caso, con la paciente, no me ha podido atender cuando le doy las citas porque se enfermó. Me dijo que hasta el viernes. Para eso le estoy pidiendo que se quede, porque todo eso no lo necesitan saber sus compañeros. Sí. ¿Ok? Bye. Yo tengo una duda también. Los demás, entonces, nos vemos el jueves. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, Lick.